Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, gracias. Gracias también a todos los que colaboran con TLV1. Ustedes saben que necesitamos de la colaboración de todos ustedes, no solo para este programa, sino para toda la programación que lleva adelante TLV1 a través de este canal. Así que les pedimos, los invitamos a todos los que lo hacen agradecer y a todos los que pueden hacerlo, los invitamos a que lo hagan para poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, y con la Virgen de Luján le pedimos que nos acompañe, nos proteja, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y también le pedimos, sabiendo de que la Argentina tiene sus enemigos internos, enemigos externos, nuestro canal, nuestra línea de pensamiento, nuestra fe católica tiene sus enemigos. Así que nosotros le rezamos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tratar un poquito el tema con Estados Unidos, ¿no? Hay un modelo norteamericano que lo planteó muy bien el embajador Lamelas, ¿no? En el Congreso norteamericano, donde hizo un planteamiento descaradamente, para el punto de vista nuestro, de una injerencia brutal dentro de lo que es la política interna de un país de forma descarada. Así son, así fueron y así serán lo que es la política norteamericana cuando tiene injerencia en nuestra Hispanoamérica. Pero este embajador, que planteaba también claramente todos los puntos en los cuales debía intervenir para que la Argentina se encauce en un camino de modelo al cual ellos aspiran, también fue manifestado en la American Chamber of Commerce, ¿no? La Cámara de Comercio norteamericana, donde también planteó este modelo, un rediseño de gestión, lo que el gobierno argentino debería hacer, es decir, qué apuntalar, qué comerciar, qué tarifas deberíamos tener, cuáles son las divergencias entre el mundo financiero y el mundo productivo, entre comillas, para ellos, por supuesto, y todas las disputas que pueden existir, de los cuales Argentina debería cambiar, en tantos puntos que hagan a que el modelo sea la Argentina un satélite perfecto norteamericano. Yo sé que hay muchos argentinos que desean ser norteamericanos y que la Argentina sea inglesa o sea norteamericana o sea australiana, cualquier cosa. Prefieren que sean otras y no que seamos nosotros. Pero sí, los hay. Pero en este descaro del embajador norteamericano, que en realidad es la política, el portavoz del gobierno de Trump en la política que debe tener injerencia en la política interna nuestra, hace, ¿no es cierto?, un reclamo a viva voz, ¿no es cierto?, de un modelo al cual Argentina debe adherir, si es que quiere tener dólares, ¿no es cierto? Ahí está cómo nos han dominado en muchos aspectos y cómo nos han arrodillado ante el capital financiero mundial. Esta realidad la hemos vivido ya en historias anteriores, ¿no? Braden y Perón y tantas otras. Pero me gustaría que por lo menos, antes de ir con nuestro invitado, que vamos a tratarlo con Carlos Joseaga, lo que habló el embajador, que ya se ha planteado en muchas redes sociales, inclusive en medios de comunicación, lo que planteaba el embajador Lamelas ante el Congreso norteamericano, pidiendo, por supuesto, el placé como embajador en la República Argentina. Hay que ver si la Argentina lo acepta, que estoy seguro que el gobierno de Milei lo va a aceptar. Así que, por favor, lo escuchamos y vamos con nuestro invitado, Carlos Joseaga. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors.
not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Malay government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Malay and the Malay government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, even, not said probably, even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very tumultuous, very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Malay presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Bueno, estamos en comunicación directa con Carlos Joseaga. Gracias, Carlos, por recibirme. ¿Cómo estás nuevamente esta semana? Muy bien, Juan Manuel, ¿cómo estás vos? Un gusto saludar a todos los que nos escuchan y nos siguen, como siempre. He visto muchos y muy buenos, interesantes comentarios en el anterior, y en algunos anteriores de más atrás todavía siguen teniendo una repercusión como si fuera en acción retardada, pero se va juntando muchas visiones, ¿no? Cada vez hay más gente, que muchas vistas, digamos, tiene. Hay algunos que han superado las 20.000 vistas, una sorpresa ver esas cantidades. Bueno, ahí se está valorando mucho tu participación aquí en el programa, y eso para nosotros es un gran halago, ¿no? Porque siempre digo que sos una persona que tiene, aparte de formación, etcétera, sino que tiene sentido común, que también es algo que hay fundamental, que hay que tener, ¿no es cierto? Así que bueno, para nosotros es importante. Hemos escuchado las palabras del embajador, ¿no es cierto?, norteamericano, supuestamente el que viene, hay que ver si le aceptan el placé acá en la Argentina, pero que ya se manifestó frente al Congreso norteamericano, que ya llevó críticas, ¿no?, de muchos sectores la semana pasada, en fin. Pero también dio varias charlas relacionadas a lo mismo en diferentes organismos, ¿no?, como la American Chamber of Commerce, ¿no es cierto?, y tantas otras, donde se manifestaba exactamente lo mismo. ¿Qué te trae a colación en esto? ¿Qué visión te da en esta digamos, no sé, eso es un furcio que se lanzó, o viene directamente a tirarse a la pileta en la forma que lo hizo tan descaradamente hablando en el Congreso, y que esto iba a llegar acá indefectiblemente? ¿Cuál es tu visión en esto? Bueno, la verdad, objetivamente responde bastante bien a la historia de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. Es decir, es una nueva... Claro, es una versión... Bueno, Braden o Perón es la consecuencia de Braden, porque cuando Sprill Braden se mete a, incluso en algún momento, hasta organizarle a la oposición, a Perón, la campaña electoral, él forma la Unión Democrática, juntas a la gente para que se oponga al ascenso, porque en ese momento era el ascenso de Perón, que se candidateaba. Entonces ahí salió la frase de Braden o Perón, porque era tal la participación en la política interna que tenía Sprill Braden, que era como si fuera un político nacional, haciendo y actuando y haciendo política en la Argentina. Este embajador Lamela vino con la misma idea y a tratar de corregir un proceso que medio que se les escapó un poquito de las manos. O sea, la alineación con Estados Unidos que ellos pretenden no es precisamente lo mismo que la alineación que tiene el gobierno argentino con los fondos de inversión y con los que se benefician con el carry trade y se están llevando todos los dólares para otro lado. Entonces hay como una especie de desesperación para ver a dónde va la plata. Entonces, si la plata se va para los fondos de inversión y los grandes grupos de poder financiero, o la plata va a Estados Unidos, a las grandes multis, a las empresas ricas de Estados Unidos. Este es el choque inicialmente. Parece que este embajador viene a tratar de corregir eso, a tratar de que Argentina se moldee a las necesidades de Estados Unidos y de su economía, y no tanto a la cosa arrasadora que tiene acá en este momento, los fondos que son los amigos de Caputo,
digamos, y perdón, todo lo que significa esto, ¿no? Es una que hablamos justamente en el programa anterior, la importancia que tenía esto, creciente, pero parece ser que a las empresas esto no les cae demasiado bien porque o los dólares van a los que los sacaban tradicionalmente a través de regalías, ganancias, exportaciones de fondos y todas las cosas que hacían las compañías, o van directamente al carry trade, a la especulación financiera. Acá está el problema. Y además está la presencia de China, bueno, muchas otras cosas que dijo el embajador Lamela que vienen a ser los problemas de competencia, que geopolítica, que internacional, que se están viendo claramente, porque muchos de los temas que después trata la American Chamber son precisamente a qué rubros se debe dedicar la Argentina en relación con Estados Unidos y no con China. Entonces ahí empieza el tema de que los gobernadores no le den contrato de minería, que no haya adjudicaciones a empresas chinas para la obra pública, que la agroindustria esté controlada por las empresas de comercio exterior norteamericano, que la pesca no la pesquen los chinos, sino que vengan los norteamericanos a ocuparse de la licencia de pesca. Es decir, hay un montón de temas que el embajador Lamelas lanzó ahí, que están dentro de la competencia estratégica, pero también está la intención de que no solo el Estado Nacional, sino también las provincias queden bien alineadas detrás de la política de Washington. Eso lo dijo tan abiertamente que causó un montón de reacciones, porque es como que les bajó línea diciendo el imperio quiere de ustedes tales cosas. Y eso fue 2 o 3 días antes de que después viniera esta nueva ola de aranceles. Porque hay muchos países que se deben estar preguntando de qué nos sirve a nosotros, digo, no por los argentinos, sino muchos países por Canadá, México, el mismo Gran Bretaña, los países europeos, se deben estar preguntando de qué nos sirve ser amigos de Estados Unidos si nos pega con todo y nos está causando un daño, un estropicio económico gigantesco, ¿no? Especialmente Canadá, ¿no? ¿Cómo coaliciona todas estas propuestas, estas imposiciones que viene a plantear el embajador, o el futuro embajador, porque todavía no ha llegado, no. Lamelas, curioso apellido el de este señor, ¿no? Y que de alguna manera choca con el tema de las tarifas, porque si Estados Unidos nos impone el 10% de tarifas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo viene y nos impone las condiciones en las cuales nosotros tenemos que operar y con quién tenemos que comercializar y qué tenemos que hacer, ¿cómo conviven estas dos posturas? Y mirá, es un tema complejo, porque en realidad lo que hizo la Cámara, que es el tema del documento que publicaron hace unos 10 días más o menos, ellos fijan un plan político y un plan económico, es decir, le están diciendo de alguna manera al gobierno argentino cuáles áreas son las que nosotros tenemos permitido para desarrollar, cuáles áreas van a quedar en el olvido o no van a ser más prioritarias en la Argentina, y hay una cantidad de exigencias de reformas que son bastante importantes. Es decir, y esto tiene mucho que ver con la marcha general del gobierno argentino en cuanto a la gestión, porque Milei ha sido desastroso, causando daños, estropicios en todo el Estado Nacional, siendo el topo del Estado, pero todo lo que hizo fue una recaudación de fondos. Fíjate que se le escaparon 12.000 millones de dólares prácticamente en el último mes a Milei hacia afuera. Después de que levantó un poquitito el cepo, enseguida empezó todo el proceso de fuga de capitales. Entonces, esa misma fuga de capitales, bueno, las empresas que están trabajando en la Argentina, que no pueden girar sus utilidades, que están bloqueadas para vender incluso sus participaciones, porque algunas pocas que estuvieron en vaca muerta son las que la pudieron hacer, esos no pueden cobrar los dólares, traspasar los dólares y todo, porque los dólares no están. Entonces, hay una masa más o menos de 120.000 millones de dólares equivalentes en pesos, están en poder de los que manejan todo el negocio del carry trade, y resulta que de reservas hay solo 10.000 millones. Así que lo que hace esta Cámara es decir, no, esta política no. Nosotros pensamos que la alineación con Estados Unidos nos tiene que beneficiar a nosotros, no a los demás. Esa es la primera cosa. Y le dan un plan por escrito,
donde dice claramente qué cosas se pueden hacer y qué no. Entonces dice, bueno, hay que la inserción de la Argentina totalmente primarizada en el comercio mundial, que en realidad es el comercio con Estados Unidos, no es el comercio mundial. Es como cuando decían antes, Argentina granero del mundo, no, estamos hablando ya de principios del siglo anterior, Argentina granero del mundo, pero era granero de Gran Bretaña. No era granero del mundo. Acá cuando te dicen es el comercio mundial, no es el comercio mundial, es el comercio con Estados Unidos, la alineación. Y básicamente a base de materias primas y recursos estratégicos. Y según la Cámara Norteamericana, nosotros nos tenemos que dedicar únicamente a la agroindustria, al petróleo y al gas en la medida que podamos, porque los grandes proyectos no, porque son competitivos con Estados Unidos, a la minería, que sí, eso le interesa, pero hay un problema porque la minería ya se metieron los chinos, se metieron los canadienses, se metieron un montón de otros países, o sea, ellos quieren la minería con una empresa norteamericana. Es decir, básicamente es el cobre, el litio, el oro y la plata, eso es lo que más le interesa. Y después hablan de una transformación digital de toda la economía argentina, que en realidad es comprarle a Estados Unidos todo el sistema de digitalización que están vendiendo. Y por último, agrega muy así, muy al pasar, el tema de la pesca, como diciendo, no es lógico que la pesca la estén manejando los barcos piratas chinos y qué sé yo, la licencia de todo lo que sea la pesca tiene que también ser hecho con empresas norteamericanas. Pero lo interesante es cuáles son las reformas que le están exigiendo. Primero le están exigiendo la reforma laboral, pero ahora le agregaron también una reforma sindical, que yo no sé qué tan bien tolerada puede ser en la Argentina con esas características, donde ya la precarización alcanza más de la mitad de la población. El otro tema es una reforma impositiva integral, o sea, se están quejando de la carga impositiva que están recibiendo y además de la cuestión cambiaria. Eso es una cosa que les importa mucho porque les afectan los negocios en forma directa. Hay que tener en cuenta que desde hace mucho tiempo vienen emigrando las empresas extranjeras, las grandes multis se están yendo de la Argentina. Y ese es un dato que hay que considerar. El éxodo, ¿cómo? Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque Sí, pero los números son importantes. En los primeros 18 meses de Milei se fueron 13 multinacionales grandes, ¿no? Y desde el 2020 hasta ahora, digamos los últimos 5 años, para hacer un número concreto, se fueron 80 multinacionales. O sea, de la Argentina se están yendo. Y hay una queja en lo de la AmCham diciendo que el RIGI no es suficiente, porque realmente no les atrajo. Están convirtiéndose al RIGI cosas que ya estaban. Por ejemplo, el caso de Exar en Jujuy, que es la de litio más importante de todas, que en realidad son chinos. Sí, acá Exar se vende como una empresa argentina que vino de abajo, haciéndose de a poquito y todo, pero ya hoy el capital principal es chino. Entonces resulta que se anotan en el RIGI empresas que ya están trabajando. Es decir, no es que vienen empresas nuevas, como era la idea, que el RIGI va a traer. Bueno, esto también se lo señala la AmCham, como diciendo, esto no alcanza. Es decir, también dice, el arreglo macroeconómico está todo fenómeno, pero es insuficiente. Sin las reformas estructurales que lo hagan permanente, que la Argentina se alinee bien y trabaje complementariamente con Estados Unidos en las cosas que somos complementarios, porque si vamos a empezar a poner la parte industrial, no hay nada que sea complementario. Todo eso debe desaparecer, según esto, ¿no? Esto es una cosa así. Y hay varias cosas. Hay un privilegio, una queja del privilegio hacia el sector financiero extranjero, pero también es más que multinacional, porque los grandes fondos escapan incluso al control de los países, ¿no? Como Estados Unidos. Es decir, ¿no? Este es un aspecto. Después le piden garantías de estabilidad institucional. Quiere decir que este modelo político, que nosotros ya lo venimos criticando hace mucho, que queremos que cambie electoralmente, que cambie la forma de elegir, que se pueda generar una nueva política, una nueva dirigencia, se mantenga estable. O sea, la AmCham dice, bueno, acá hay que armar un sistema político que sí sirva para la estabilidad de estos negocios que nosotros queremos hacer y de estas prioridades. Es la única forma que tienen. Y después un liberalismo así total de cambios que les interesa mucho porque así pueden sacar plata, cosa que hasta ahora las corporaciones no pueden, solo los individuos se levantó el cepo. Entonces hay una queja
en este sentido de que a ellos no se les permite sacar dólares de la misma forma que al sector financiero. Pero el sector financiero tiene otras puertas por donde salen, como lo vimos en el programa anterior. Es decir, hay otros lugares. Estos tienen que ir por la vía legal porque son compañías que están trabajando en el país. Algunas ya con una reducción de personal y demás, ¿no? Porque hay una recesión feroz que se va a profundizar todavía aún más en los próximos días y semanas. Después quieren libre acceso al mercado de cambios para poder importar también. Porque claro, hoy las importaciones están un poco trabadas por la falta de divisas en la Argentina. Porque si pensamos que hay 120.000 millones de dólares en pesos en poder de los que estaban en el negocio del carry trade y solamente 10.000 millones de dólares para poder pagar eso, para poder de fuego que pueda tener el central vendiendo dólares y una reserva negativa en 8.000 millones, está claro que acá hay una disputa por el recurso. Es decir, el recurso, el papel verde me refiero, ¿no? Hay un problema acá, o es para unos o es para los otros. Y esto no recibieron nada. Después además le piden una política de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. O sea, quieren tener prebendas impositivas, aduaneras para importar sin impuestos o con arancel cero, ¿no? Y además cambiarias, o sea, dólares preferenciales para las grandes multinacionales norteamericanas. Hay que acordarse de que esta Cámara reúne únicamente a las grandes multinacionales norteamericanas. No hay multinacionales de otros países en esta Cámara, ¿no? Y esta es la idea de que respondan a la política de Donald Trump, básicamente, y que haya un ensamble económico entre la economía norteamericana, dependiente, por supuesto, la nuestra, de la de Estados Unidos. Ahora hay que acordarse que esto vino también acompañado en otro plano, por otras razones de tipo política, con un ataque a Brasil, siendo que Brasil tenía déficit con Estados Unidos y le aplicó como el 50%. En algunas cosas estos aranceles también afectan a industrias, pero locales, que no son multinacionales americanas. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, la afectación de Brasil hace que la Argentina sea dentro de la región y también lo que pasó con México, sea dentro de la región el único que puede subordinarse de tal forma a los Estados Unidos. Pues todos los demás no están subordinados de esa misma manera, están al revés, están rebeldes, ¿no? Además quieren ventajas más claras para el capital internacional, o sea, están pidiéndole algún retoque en la ley de inversiones extranjeras, que nosotros hablamos también en el programa anterior sobre el tema de la ley de inversiones extranjeras que se heredó del proceso militar. Estos quieren una cosa todavía más beneficiosa para el capital extranjero. El que extranjero, pues, cuando se lee capital externo, se lee capital norteamericano, en el caso de la American Chamber, ¿no? No se lee así. Lo mismo que todo el comercio exterior se arregle a través de acuerdos bilaterales con Estados Unidos a base de arancel cero. O sea, que puedan traer de Estados Unidos todo sin pagar ningún impuesto y venderlo en la Argentina, ¿no? Después quieren un acuerdo de propiedad intelectual. De propiedad intelectual, bueno, yo no sé si la gente habrá seguido de cerca todo el conflicto que hubo en Estados Unidos y en muchos países por el tema de las semillas, los fertilizantes, la famosa juicio de Monsanto, todos esos líos que hubo, era por el tema de la propiedad intelectual, que es una cosa muy compleja porque allí le han quitado las tierras a muchísimos productores agropecuarios solamente por el hecho de que Monsanto y algunas otras de estas empresas los denunciaban por violación a la propiedad intelectual. Acá en la Argentina nosotros tenemos un sistema distinto, no aceptamos ese tipo de juicios ni nada. Y eso que pasan cosas parecidas a las que ocurrieron en Estados Unidos, porque basta que alguien tenga un poco de semilla transgénica generada por esta tecnología y se le caiga en el campo de al lado alguna semilla para que le hagan un juicio al tipo del campo de al lado porque le robó tecnología supuestamente a una compañía norteamericana. Ahora quieren una ley de propiedad intelectual. Esto afecta a dos intereses de la Cámara, ¿no? Al interés de estas compañías como Monsanto y demás en el área de la agroindustria y también a la industria de los laboratorios. Porque acá en la Argentina se fabrican muchos de los medicamentos para laboratorios de otros países. Y a veces
utilizando patentes y desarrollos propios. Quiere decir que ellos consideran que esos son violatorios del derecho que tienen a la propiedad intelectual. Así que están pidiendo una ley especial. Y después hablan de una mejora tecnológica de la infraestructura y del transporte, ¿no? Se refiere a cómo sacar la producción de las compañías hacia el exterior y cómo recibir del exterior todos los productos importados. Es decir, esto va junto a las críticas a la gestión de Milei, ¿no? Sobre el tema de la macro, las estructuras permanentes, la reforma de estructuras permanentes, y todo lo que tiene que ver con las tarifas y un acuerdo así general para no cobrar nada y que venga todo lo que tiene que venir. Es decir, Estados Unidos en esto, la AmCham se está poniendo en la posición que antes pasaba con Taiwán en la época de Martínez de Oz, ¿no? Que venía todo, hasta las cosas más insólitas venían desde Taiwán, ¿no? Esto es así. Después acusa al gobierno en el mismo documento de generar cierta incertidumbre sobre la marcha de la política. Y eso se refiere básicamente a su política de alianza en este momento con el PRO, que no están demasiado definidas. O sea, se está metiendo en la organización de una fuerza electoral prácticamente, de forma indirecta, porque está diciendo, bueno, que terminen, que hace falta más seguridad jurídica, hace falta más acuerdo político, hace falta que se autoricen el ingreso de más capitales norteamericanos para poder equilibrar el proceso de negocios entre Estados Unidos y la Argentina, que en realidad es al revés, porque muchas de las empresas van a cerrar, porque va a venir el producto terminado seguramente de Estados Unidos, si se hiciera esta política, ¿no? También hubo un cuestionamiento sobre el tema judicial, que es llamativo, le criticaron el hecho de designar jueces mediante decreto, lo cual era previsible dentro de este esquema, pues ellos preferirían tener a los jueces designados como corresponde y que además la justicia y las leyes, como están hechas, como nosotros hablamos de las 400 y pico de leyes, 17 leyes del proceso, sean juzgados por jueces que sean legítimos y que no se vaya mañana a cuestionar la nulidad de un fallo únicamente porque el juez ha sido designado por decreto. Esto les preocupa. Es decir, es un modelo absolutamente librecambista, de apertura económica total y alineado con la industria y el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Después hay otros aspectos que, bueno, apertura de importaciones, como dije, y rebaja de aranceles, un basamento de la economía únicamente en el gran capital de las grandes corporaciones, con lo cual es todo un problema para la industria nacional y las pymes y todo lo que significa la producción argentina. Hay segmentos que van a resultar tremendamente afectados si se aplica este plan, ¿no? Siempre suponiendo que Milei le dice sí señor y yo hago lo que dice el embajador Lamelas y la Cámara Americana de Comercio, ¿no? Pero acá veremos que el textil, el calzado, el comercio en general, porque la recesión que esto va a traer en otros ámbitos va a ser muy fuerte, ¿no? Y el sector alimenticio van a tener un parate pero tremendo, ¿no? Después hay sectores que pierden, que es interesante pensarlo. Pierde la salud pública, porque cuando dicen eliminación de la participación del Estado en la economía, se está refiriendo a este tipo de gastos, porque o hacemos una cosa, hacemos la otra. Cuando habla de una revolución educativa y tecnológica, no se refiere a la educación pública, ni al CONICET. Se refiere básicamente a tener como bolsones ligados a las corporaciones que sirvan para perfeccionar sus negocios. Es decir, cuando se habla de eso, se habla de cosas así muy puntuales y muy sesgadas, ¿no? Esto, por supuesto, que deja fuera a las 3/4 partes de la población argentina, ¿no? Porque no son actividades generadoras de empleo, precisamente. La mayor parte son simples comercios y es una versión renovada de la libre navegación de los ríos, ¿no? Yo diría. Más o menos es eso, todo el programa. Y se lo reclama muy airadamente. Eso es un dato muy interesante que se ve en el documento. No es una cosa que lo reclaman, digamos, como una sugerencia o le tiran una línea, una idea política. No, le están diciendo usted tiene que hacer esto, que no es lo que nosotros esperábamos que hiciera. Esto es importante, ¿no?
Yo creo que acá una parte del problema que va viniendo con toda esta fluctuación es una pelea por los dólares. Claramente que aquí se evidencia en la forma de una política. Entonces, y un proyecto, si este proyecto no es o sea, coincide en general con el lineamiento negativo de los partidos políticos que hemos tenido en los últimos 50 años, porque todos fueron basados en economía primaria. Lo que pasa es que en algún momento siempre se quiso tener una cantidad de actividad propia, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, se trató en algunos momentos de mantener un nivel de empleo o no causar un impacto desastroso desde el punto de vista social. Acá es un poco más cruento, es decir, acá quedan perdidosos todo lo que es el estado del bienestar. Y además, lo que compite con esto, es decir, la industria argentina estaría prácticamente sojuzgada bajo la industria norteamericana, que algunas cosas vienen haciendo, porque no te olvides que en las últimas medidas, el gran desregulador, que es Schwarzenegger, habilitó incluso la compra directa de automóviles por parte de los ciudadanos argentinos en Estados Unidos. O sea, antes no se podía hacer eso. Ahora, porque estaban las terminales acá. O sea, la industria de las terminales automovilísticas argentinas va a sufrir. Se fue la Mercedes-Benz, ¿no? De la Argentina hace una semana. Es decir, esto te va indicando que se ven venir el aluvión donde vos podés, por pedir un auto por computadora, contratar un servicio de transporte y de despacho y lo tenés en la puerta de tu casa. Esa es la idea que tiene Schwarzenegger. Y además, una cosa importante, acá cuando hay que fabricar un automóvil, en general, doy el ejemplo de automóvil porque es uno que es bien la industria competitiva con Estados Unidos, ¿no? Normalmente pasa por una cantidad de pruebas, casi siempre dentro de lo que son las normativas del INTI, pruebas de seguridad, pruebas antichoque, pruebas de frenos, en fin, todo lo que necesita un automóvil para ser certificado como apto para circular en las calles argentinas. Es decir, todo eso ahora está puesto en una norma que dice, si se aprueba en Estados Unidos y puede circular por las carreteras norteamericanas, nosotros no tenemos nada que opinar, puede circular también sobre las carreteras argentinas. Es decir, con eso también se elimina un pedazo del Estado argentino, ¿no? Y además de la industria que lo fabrica acá, porque se están tratando de imponer la idea de que los que van a venir de afuera van a ser mejores, más baratos, con un equipamiento más actual, qué sé yo, todas esas cosas que ya las vimos y las vivimos antes. Y lo que se queda afuera es todo lo que es el sector productivo nacional y una gran parte del consumo, porque como la exportación es de productos primarios y hay que apechugar y bajar el consumo interno para que el saldo exportable crezca, y la idea es enfocar a la Argentina únicamente hacia las exportaciones, nosotros prácticamente no tendríamos que consumir casi nada. Es decir, no tendríamos que consumir casi nada de combustibles, no tendríamos que consumir casi nada de nuestra propia energía, no tendríamos que consumir casi nada de gas, no tendríamos que consumir casi nada de comida también, porque todo eso va a formar parte del intercambio que se planea en este documento. Al mercado interno lo dañan así absoluta y totalmente, ¿no? Y después se prioriza una cosa que está insistido mucho en el documento, que los grandes grupos y las grandes corporaciones tienen que tener alta rentabilidad porque son generadores de trabajo y qué sé yo, una serie de cosas, lo que ya sabemos que no es así ni siquiera estadísticamente. Esto le han hecho un nuevo plan económico. O sea, acá hay una señal también. Que uno puede decir, estos tipos saben que este plan está agotado, por un lado. Por el otro lado, tienen un conflicto con los beneficiarios del plan que está haciendo Milei. Y la otra cosa, quieren corregir utilizando todo el peso del gobierno norteamericano sobre el gobierno argentino, que se ha entregado de pies y manos, aliado solamente a Estados Unidos y supuestamente a Israel. Entonces, con eso solo, con ese peso, de redefinir la política interna de la Argentina, especialmente la política económica, la política industrial y la política social, porque en definitiva esto tiene sus consecuencias. Es muy llamativo. Y expulsar, por supuesto,
coincidió ahí con el tema de las melas, expulsar completamente a los chinos de toda esta clase de cosas. O sea, no van a hacer cosas que la apertura de las importaciones se hiciese bajo otro sistema que no sea un régimen de aranceles preferenciales con Estados Unidos, porque metería otros intereses en el paquete. Así que es un plan casi completo. Mucha gente acá lo vivió como una especie de intromisión directa en la política, ¿no? Porque le dicen, bueno, acá lo que hay que hacer es esto y nada más que esto. Así concreto. No es una cosa, es una cosa novedosa, digamos, desde ese punto de vista. Carlos, mira, obviamente estos son temas que benefician obviamente a los Estados Unidos, ¿no? No nos benefician a nosotros. Por lo visto, todas las propuestas del modelo que ellos quieren, en nada, digamos, permiten a la Argentina en su desarrollo. Vamos a terminar importándolo de ellos o exportando, como si fuéramos, como bien dijiste al principio del programa, una especie de factoría de materia prima para ellos, ¿no? Y recibir el producto terminado. Aparte de todos los detalles que acabas de decir, sin duda la política, o lo que podemos llegar a entender, si es que hay algún modelo económico de Milei, que no hemos hablado muchas veces de que acá no hay ningún modelo. Esto es una cosa que va improvisándose de acuerdo a cómo las circunstancias se van dando. O por lo menos, ¿no es cierto?, esto presentado por Sturzenegger, la ley de bases, etcétera, es una demolición interna, pero que no propone nada nuevo. Es decir, no hay nada que nos beneficie. Pregunto, ¿en qué puede beneficiarnos a nosotros todo este modelo que ellos traen? Y beneficiarnos a nosotros propiamente dicho, no. Algún sector interno de la Argentina, sí. O sea, a los sectores que ¿Qué estén sector? ligados a estas actividades primarias, algún beneficio, algún dinamismo le puede aportar, pero son sectores que hoy no representan demasiado en lo que es el producto argentino. Es decir, uno mira las exportaciones, inclusive de la minería, son pequeñas todavía, pero pueden llegar a ser más grandes. Y puede haber otro tipo de proyectos atrás de todo esto que no están muy claros. Pero a la sociedad argentina, esto es un mensaje para la política argentina. O sea, la AmCham le dice a la política argentina, hagan este modelo, practiquen esta organización económica y nosotros les aseguramos que van a tener dólares para poder pagar la deuda. Ese es el mensaje, ¿no? A los gobernadores les está diciendo, nuestras empresas van a pagar regalías, van a pagar impuestos, van a tener qué sé yo, nosotros les aseguramos un mercado para eso. Pero el resto de la población, que es la que hoy está en la pobreza, y los que se van a quedar sin trabajo, porque la industria argentina no va a tener ningún rol en este esquema. Claro, a eso lo va a perjudicar. Entonces, en porcentaje, nosotros vamos a resultar más bien dañados que beneficiados. Y Argentina se va a convertir en una especie de soporte de materias primas para los negocios de los Estados Unidos. Y vamos a vivir cosas que no las habíamos vivido antes, o muy parecidas a las de muy principio del siglo pasado, cuando directamente soportábamos todo a través de la carne, el trigo y demás, hacíamos un modelo de soporte del Imperio Británico. Y venían de vuelta los ponchos, las botas, todo con nuestras propias cosas, iban y venían, ¿no? Bueno, acá puede pasar exactamente igual, pero el mensaje va por el lado político, a la clase política, le estamos diciendo, a través del documento de la AmCham, viene el mensaje de que, bueno, con esto vamos a tener dólares suficientes como para afrontar nuestras deudas. O sea, la Argentina va a vivir entregando sus recursos estratégicos, sus minerales, sus materias primas, su producción básica y primaria, solo para pagar la deuda que tenemos. Que sabemos bien, por otros trabajos que se han hecho en este mismo canal, que es una deuda que nunca se va a terminar de pagar y que siempre va a ser aumentada de una u otra manera. Es decir, hay una crítica a Milei en el aspecto que la masa monetaria creció 300% desde que él llegó,
la inflación la reprimió manejando el tipo de cambio, y todos estos sectores que pretendían beneficiarse con el nuevo esquema mundial que viene con Trump, no vieron nada de todo eso. Entonces está, digamos, en una posición más bien de rebeldía, de queja, diciendo, bueno, pero el jefe, ¿quién es acá? El jefe acá es Estados Unidos. Bueno, entonces que sea todo complementario con Estados Unidos, que los autos vengan de Estados Unidos, que nosotros que nos mandamos los limones por allá y la limonada envasada viene de Estados Unidos, y así hacemos todos los negocios, y ustedes con esto van a tener dólares como para seguirla gobernando a base de deuda. Ese es el mensaje, pero progreso propiamente dicho es la negación del progreso. Nosotros con esto vamos a tener un retroceso y un industricidio muy similar al que ya tuvimos en la época de Martínez de Hoz y después de Cavallo Menem, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos 2 industricidios, con esto iríamos al tercer industricidio que podría ser el final. Carlos, te propongo ir a un pequeño corte. Vámonos. Yo veo en esto, que es la pregunta, ¿no? Brasil, podemos criticar a Brasil en muchos aspectos, ¿no? Pero tiene personalidad, ¿no? Han sido imperio, o por lo menos tuvieron emperador, y la mentalidad también es imperial, aunque renieguen del emperador Trump, ¿no? Como acaba de manifestar el presidente Lula da Silva. Pero en este aspecto, al menos, se posicionan y tienen la reciprocidad. Ustedes nos ponen esto, nosotros les pagamos con la misma moneda. Ustedes nos cierran este mercado, nosotros, ¿no es cierto? Y los mercados que le cierren a Brasil, obviamente los van a buscar en China y otros países de los cuales nosotros ahora estamos proveyendo ese mercado. Si mañana nosotros no integramos el BRIC, obviamente la prioridad la va a tener Brasil y nosotros vamos a quedar sin nada, y Estados Unidos es competitivo con nosotros, así que de alguna manera no nos sirve. La pregunta es, obviamente no tenemos un gobierno nacional que diga, no, esto es nuestro y lo defendemos de tal manera como hace Lula da Silva en Brasil. ¿Deberíamos hacer lo mismo? ¿Cuál debería ser nuestra posición en este aspecto? Más allá de que, bueno, de que tenemos una política entreguista, ¿no? Por parte de toda la arca política, pero debería haber por lo menos simular, ¿no es cierto?, no ser tan plebeyos, tan serviles, ¿no?, tan entreguistas, por lo menos simular que se pide una reciprocidad en algo. Pero me lo vas a decir en cuanto volvemos de este pequeño corte. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Carlos, había quedado en el bloque anterior el tema de Brasil, ¿no? Brasil, dentro de lo que es un imperio, exige la reciprocidad, ¿no? Y nosotros pareciera que no, que tenemos la deuda, entonces está como está la deuda, entonces tenemos que hacerse iguana a cualquier política que nos impongan, ¿no? Ahora Estados Unidos, otra vez Estados Unidos con Israel, en fin. ¿Cuál debería ser nuestra actitud si tuviera, obviamente si hubiera un gobierno verdaderamente nacional, no que no lo hay, pero bueno, nuestra actitud debería ser la misma reciprocidad? ¿Qué puertas abiertas nos abre Estados Unidos para que nosotros metamos en su mercado lo mismo que ellos quieren hacer con nosotros? Mirá, yo creo que hay una historia de unidad latinoamericana donde Argentina, Brasil y México siempre actuaron de consuno en estas cosas. Y siempre hubo un sistema de consultas frente a estas situaciones. Nosotros es la primera vez que quedamos totalmente desalineados de ese eje. Y ese eje ha protegido mucho a América Latina de los avances impulsivos de más de un gobierno norteamericano. Nosotros nos desalineamos, no es la primera vez. Ya lo hicimos cuando fuimos los adalides del consenso de Washington. Entonces, bueno, es muy difícil pensar en esos términos con esta clase de gobernantes. Lo que sí es real que nosotros deberíamos no solo tener reciprocidad, sino diversificación. Es decir, esto de valorar al mundo como si fuese unipolar y como si Estados Unidos estuviera en el centro de las cosas, es una equivocación tremenda. Y es una equivocación tremenda porque no solo la reciprocidad, por ejemplo, a Brasil, no solo va a poder darse el lujo de decir, bueno, poneme el 50%, a mí me importa un bledo, yo juego en los BRICS, tengo un sistema similar al SWIFT y puedo hacer intercambio de monedas, puedo hacer cualquier cosa. Y Brasil lo va a hacer y va a tener éxito. Lo mismo no ha surgido ningún efecto, por ejemplo, las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, junto con las europeas, porque los rusos tienen el mercado de los BRICS. Entonces venden en la India, venden en China, o sea, no se hacen problemas, no le hicieron nada las sanciones. Nosotros al atarnos al carro norteamericano y no tener ese espíritu, como vos decís, crítico, de decir, bueno, mira, a mí no, estas reglas no las voy a cumplir, no me gustan, y si vos me pones aranceles a mí, yo le voy a poner aranceles a las empresas americanas. Y vamos a estar siempre poniendo una guerra de aranceles unos contra los otros. Y además nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo ya mucho más importante porque nos quedamos afuera de los BRICS por una decisión arbitraria y absolutamente anormal. Porque no hay país en el mundo que, viendo que de un lado están las 2/3 partes de la población mundial, se niegue a participar de ese mercado. Es decir, la otra cosa que viene por detrás es una especie de traición, yo llamo traición, porque a mí el Mercosur del todo no me gusta, porque he visto que hemos cedido muchas cosas frente a Brasil que no tendríamos que haber cedido, y siempre nos sacaron ventaja en muchísimos aspectos, más por culpa nuestra que por la gran habilidad que ellos tienen, que sí la tienen, pero más por culpa nuestra. Entonces, también es un ataque al Mercosur. Porque cuando está la AmCham y el embajador Lamelas te dicen, vengan y firmen un tratado directo con Estados Unidos, te está diciendo, pasen por arriba del Mercosur, tiren todo eso a la basura. Es un ataque, está pretendiendo romper la organización regional y la unidad latinoamericana, por mala que sea, siempre es mejor que actuar aisladamente contra el gigante. Ahora, te está poniendo al gigante no solo con
en disparidad de fuerzas porque no hay unidad de concepto entre los países, sino que también te lo está poniendo al gigante frente a algo que es mucho más chiquito. Entonces, cuando la Melas te dice, mirá, o también la AmCham, cuando te dice, mirá, acá está el tema de la economía regional, de las provincias, de los gobernadores, te está poniendo un gigante como Estados Unidos frente a un gobernador de Jujuy, ponele. Es decir, date una idea de la disparidad de potencia que puede significar abrir esa tranquera. Es como, es una invasión. Bueno, eso es lo que se hablaba cuando fue la sanción de la ley de la reforma constitucional del 94. Claro. Las provincias podían negociar directamente con países o con corporaciones, cuando hay corporaciones que tienen el Producto Bruto de un país. Entonces se va a sentar con una provincia pobre, una provincia X, obviamente el nivel de negociación está totalmente desbalanceado, ¿no? Entonces, obviamente se entregan de pies y manos. Está totalmente desbalanceado y se entregan los recursos. Porque una vez que se apropiaron de los recursos, yo estuve escuchando alguna gente que pertenece a la Cámara, algunas conferencias que dio, algunas declaraciones, y hay gente que dice, bueno, es muy importante que nos metamos en el rig y en hacer todas esas cosas, buscar alguna solución de este tipo o otra especial con Estados Unidos, porque así si algo falla, tenemos el CIADI, tenemos la forma de recuperar y sacar plata como están sacando en el juicio de YPF. Entonces, hay también una especie de cobertura, porque vos entregás el recurso, pero si vos un día viene un gobierno nacional y dice, bueno, esta bocha se cortó, acá nosotros no vamos a permitir más que siga este juego. Entonces ellos se van, toman un avión, se van allá, te hacen un juicio y empiezan los bloqueos y empiezan todas esas cosas que ya conocemos. Esa es otra falla. Sin embargo, la solución que puede acompañar una política de contrapesos en los aranceles, de reciprocidad, como decís vos, también tiene que ser, desde mi punto de vista, no sé si compartido o no por mucha gente, pero debería haber también un club de deudores para el manejo de la deuda externa. Se planteó en una época. Sí, se planteó en una época. Había varios pesos pesados acá que planteaban el tema, pero ese club de deudores en un momento estaban los mismos, creo que era la iglesia anglicana, que era la que acompañaba a esta movida de un club de deudores. Yo decía, pero los ingleses están de un lado y están del otro, es decir, ¿cuál es la joda en esto? Y ese era un poco lo que se planteó en un momento el club de deudores, pero que después se rechazó por muchos países. No, directamente no se implementó, porque, como bien dijiste, el diablo metió la cola, estaba de los dos lados del mostrador. Esto es esencialmente lo que pasó, pero hoy, cuando estamos frente al tema de los aranceles, unir a todos los países de América Latina detrás de un organismo que maneje en conjunto por lo menos los lineamientos de la deuda, eso sería una cosa recontrapositiva. Pero tendría que ser hecho por los gobiernos y no por ninguna iglesia, me parece a mí que es una cuestión de Estado. Es decir, ahí tendría que haber un tratado de la deuda donde los que se quieran adherir se adhieran y puedan establecer criterios comunes para las negociaciones. Pero nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros lo que estamos haciendo es atar y hacer complementario las estructuras de la Argentina con las estructuras de Estados Unidos. Estados Unidos no necesita nada de nosotros. Así que vos imaginate lo que va a pasar, es decir, nos va a barrer con su producción. Estados Unidos tiene problemas, y tiene problemas serios, porque perdió la supremacía tecnológica, perdió la innovación, perdió la capacidad industrial de producir en masa como lo hacen los chinos, que lo pasan por arriba en todo lo que quieren. Entonces, tienen un problema de mercados. No pueden entrar a China, así como antes. No pueden entrar a Europa, que está totalmente desmantelada y lo único que le interesa es venderle el gas en licuado y someterlos al pago de la OTAN con el 5% de todo el PBI de Europa, que se va a ir a Estados Unidos para fortalecer la industria del armamento y la industria militar industrial, el sector militar industrial. Eso es lo que pretende Estados Unidos, pero para sus mercados reales, que es para sus bienes de consumo, sus bienes de capital, sus cosas, no tiene otros mercados, porque los chinos ya lo pasaron por arriba.
Entonces lo que está tratando de hacer la AmCham es acomodar a la Argentina como el ariete para que Estados Unidos reconquiste todo el patio trasero. Ese es el objetivo que está detrás de esto, no somos nosotros solos. El objetivo es más amplio que nosotros. Si se hiciera lo mismo que proponés o comentás un club de la deuda, que es algo que nos tiene a todos trabados para el crecimiento, bueno, nos tiene más a nosotros que a otros países, ¿no? Brasil la deuda no es un problema, porque tiene una infraestructura industrial, productiva, que nos ha dejado atrás años luz. Y nosotros parece que estamos pensando solamente en cómo pagar la deuda externa, y de hecho se empobrece a la población para pagar la deuda externa, porque los recursos se privatizaron, entonces todos se llevan los recursos, las empresas, bueno, sus regalías ahora no las podrá sacar, pero bueno, de alguna manera las tiene, cada vez hay menos producción, cada vez hay menos industria, ¿no es cierto? Entonces obviamente nos vamos endeudando más y esa deuda hay que pagarla, por lo tanto se le saca el plato de comida de cada uno de los ciudadanos, que tiene que pagar la deuda. Y así es como nos tienen, no cabe la menor duda. Ahora, de la misma manera que no va a existir, porque Estados Unidos va a tratar de que nunca exista, o los ingleses, o Israel, o todos los que están interesados en la parte financiera, que nunca nos unamos contra ellos, sino que al revés nos va a tratar de disolver, como lo hizo históricamente con toda nuestra Hispanoamérica. Pregunto, lo mismo un mercado común. ¿Qué es lo que produce Hispanoamérica? ¿Cuáles son las mayores producciones que tiene Hispanoamérica? ¿Por qué no un mercado común y en vez de depender de Chicago, de Londres o de Nueva York, tener nuestro propio mercado común y de ahí pactar en bloque? Y no cabe la menor duda de que eso sería mucho más importante para todos nosotros y el crecimiento de la Argentina, y también de los demás países, porque entre los países de América Latina somos bastante más complementarios entre todos que cada uno en particular tratando de conquistar mercados internacionales. A nosotros no nos fue tan mal en algún momento, por ejemplo, con el África, no nos fue tan mal si fuimos de la mano de Brasil, por ejemplo, y ahí fuimos juntos. Y fue como si fuéramos una sola cosa. Y los negociadores brasileros vendían productos argentinos y los argentinos en los lugares donde podían hacían lo mismo con los brasileros. Y esto funcionó durante algún tiempo, pero después se fue como desdibujando otra vez, rompiendo esos bloques y tratando de separar y de hacer generar competencia, inclusive en algunos rubros donde no existía. Esto es una cosa importante, pero hay la posibilidad de hacer ese tipo de política y creo que el futuro de la Argentina, para hablar de un proyecto nacional, el futuro tiene que ir por ese camino. Y lo mismo le puede pasar a Brasil. Lo que es bueno es instalar esta temática, porque yo estoy seguro que tanto en Brasil, como en Chile, como en Uruguay, como en Perú y todos los demás países latinoamericanos que no estén totalmente desquiciados, hay mucha gente que piensa que la unidad y el criterio común y la unificación de puntos de vista puede llevarnos a ser mejores en la negociación. Yo no tengo ninguna duda de eso. Puede llevarnos a tener negociaciones mejores. Lo que pasa es que si el único objetivo que persigue nuestro gobierno es seguir gobernando con deuda, bueno, la rosca no la terminamos de cortar nunca. Es una cosa que se vuelve interminable y los demás no nos van a acompañar en ese juego. Brasil siempre trató de priorizar su industria nacional. Es decir, nosotros durante años priorizamos nuestra industria nacional y llegamos a tener una industria nacional y acompañar esa industria nacional con una clase media que no tenía el resto del continente, ¿no? Eso no lo logró hacer. Ahora, si nosotros seguimos los lineamientos de la apertura indiscriminada, en un contexto de guerra comercial mundial, internacional, geopolítica, lo que vamos a conseguir es autodestruirnos. No vamos a conseguir en ninguna forma progresar. Y vamos a hacer un daño terrible a las futuras generaciones, porque los vamos a dejar sin educación, sin salud, sin alimentos. Es decir, esta es la consecuencia natural. Por eso es bueno plantear la cuestión de la unidad latinoamericana como base de los proyectos nacionales a los que podemos aspirar después, porque seríamos un mercado con muchos millones de habitantes, equivalente prácticamente a los mismísimos Estados Unidos. Es decir, yo no veo por qué
no podemos trabajar con nuestros... además tenemos el idioma común, la cultura originaria bastante unificada en muchos aspectos. Hemos sido en el pasado muy activos en esa materia, los argentinos. Y ahora, no, ahora somos al contrario, la quinta columna que viene a romper todas las posibilidades de salida que tiene. O sea, hoy estamos saboteándole a todos su proyecto en el fondo. Eso es lo que está haciendo el gobierno argentino. Por eso cada vez que va a una reunión del Mercosur o de cualquier organismo latinoamericano, termina insultándose con los otros presidentes, termina haciendo escándalo. Es decir, todo eso forma parte de ser la quinta columna. Sin duda, Eso sin duda. no Nosotros vemos en el coloniaje que generalmente hacen a través de los medios de comunicación, la televisión, comentarios, ¿viste? Y ahora también en las redes sociales. Por ejemplo, que plantea un argentino que está, qué sé yo, en Miami y va y busca autos usados y de repente en el auto usado encuentra, qué sé yo, una Ranger, ¿viste? Modelo 2024 que vale $30.000, 40.000, qué sé yo. Un número. Que en realidad no es ningún costo, lo mismo que un auto nuevo, ¿no? Las diferencias son muy pocas y realmente son nuevos. ¿Por qué el valor de ellos es tan bajo? Bueno, ¿Es por un tema de mercado? ¿Es un tema porque tienen pocos impuestos? Porque nuestros autos, producieron autos, tienen más de la mitad son impuestos estatales. Claro, en Estados Unidos que pagan mucho menos impuestos para fabricar un auto y venderlo. Además tienen un concepto distinto. Acá es un bien registrable, es como una propiedad inmueble más o menos un auto. Y paga impuestos durante toda su vida. Esto en Estados Unidos solamente paga un impuesto como se dice, cuando se compra por primera vez y después no vuelve a pagar impuestos. No vuelve a pagar, todo lo demás está incluido. Ni transferencia, ni nada por el estilo. No hay más nada, no, eso no existe, para nada. Van y se anotan en el registro de compra-venta y nada más. O sea, la única cosa que en Estados Unidos, que también es mucho más barata que en la Argentina, que es importante, porque sí puede prohibir la circulación de un vehículo, es la falta de seguro. Acá tenemos el parque automotor que el 40-50% no tiene ninguna cobertura de nada. Esto lo sabe todo el mundo. Ahora, eso pasa porque acá cuestan 10 veces más que en el extranjero. Entonces, bueno, llega un momento que la gente empieza a prescindir, que prescinde del seguro, después prescinde de otra cosa, después prescinde del mantenimiento y un buen día se le deshace el automóvil. Pero eso es por el gran costo que le está imponiendo un sistema que no camina. Yo en ese sentido creo que debería ser como un lavarropas o como una cosa así, que va y se compra y se vende sin ningún problema. Si le permitiéramos eso y tuviésemos la misma cantidad de impuestos, nuestros autos estarían entre los más baratos del mundo, no estarían entre los más caros. Y la gente los podría acceder más fácilmente. No sería un artículo de lujo. Claro, ahora es un artículo de lujo. Y va a ser más de lujo en la medida que entren con el tema de la electrificación y la reconversión energética. Porque las nuevas versiones que son eléctricas o híbridas o demás son mucho más caras que otras por el momento. Entonces, y hay que tener una industria energética por detrás que nosotros no tenemos, ya que estamos vendiendo todas nuestras cosas, porque nosotros no es que no tenemos capacidad para tener una industria energética potente, capaz de sustentar una industria y un consumo de energía importante. No, sí tenemos todo eso. Lo que pasa es que el modelo que nos están imponiendo es que nosotros entreguemos ese recurso al exterior, lo convirtamos en dólares y se lo diéramos a estos tipos de los bancos. Entonces, este negocio no es para que crezca una industria, es para alimentar un sistema financiero. Entonces, todo sirve para un sistema financiero. Sí. Claro. Ahora, somos un Estado que es más una timba que productivo. Es timba, porque tiene que mantener la tablita, porque tiene que mantener el carry trade, por lo que fuera, pero es todo divisas que entran, juegan en la timba y se van. No dejan nada, no hay impuestos tampoco, porque no hay impuestos a la inversión, al mundo financiero, así que bueno, de alguna manera es la timba de la cual siempre perdemos nosotros, ¿no? Siempre perdemos los de abajo. Y es como que el Estado trabaja para desmantelar todo el aparato productivo,
mantener la timba hasta que seamos muy, muy pobres, estemos muy, muy abajo, no vivamos con lo elemental, para que ahora vengan, claven una bandera extranjera, ¿no es cierto?, trayendo todo este modelo que ante las circunstancias que estemos con la lengua afuera, porque no vamos a poder pagar, porque de hecho vienen 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario y hay que pagarles 19.000 millones en el mismo año, dentro de 2 o 3 meses. O sea que todo el dinero que viene se vuelve a ir. Y siempre estamos así pagándole a los acreedores la plata que nos prestan. Pregunto, ¿no?, en este aspecto, falta lo único que pongan la bandera norteamericana y decir, bueno, ahora ellos vienen y administran nuestro país, nuestro Estado, pueden decir, muchachos, córranse, que ahora entramos nosotros. Indirectamente es lo que viene pasando. Por eso la gravitación de la embajada es tan alta dentro de la política argentina. Es decir, ¿qué hacían nuestros políticos yendo a la embajada tan seguido? Los Wikileaks probaron que había un montón de gente que iba a la embajada a dar informes al gobierno norteamericano sobre la política interna de la Argentina y a recibir instrucciones de lo que había que hacer. Ahora las instrucciones nos vienen en un documento de la AmCham y en unas declaraciones del embajador americano que hace como Braden, pero en definitiva no es un cambio muy grande. Es decir, todo lo que estaba pasando en Wikileaks se lo demuestra con todas las letras. Es decir, el problema de no tener un proyecto propio es que no tenés nada por dónde empezar. Pues si tuvieras un proyecto de comercio, ponele hacia los BRICS, y quisieras tener una marina mercante que soportara la exportación hacia esos mercados, bueno, ya ahí te empieza a plantear de que necesitas astillero, necesitas fábrica de barcos, al menos mantenimiento de buques, hacer un montón de actividades nuevas. Si vos decís, yo en contraposición, por ejemplo, con las tonterías que yo he escuchado en la parte nuclear, dice, no, porque ahora van a venir los grandes centros de cómputos de la inteligencia artificial y bueno, nosotros vamos a tener en la Patagonia centralitas nucleares un montón y vamos a alimentar esos centros de cómputo. Eso es un disparate completo. Eso demuestra la desorientación que tiene todo esto. Primero, por el plazo enorme que llevaría esto. Y segundo, que no forma parte de un proyecto que sirva. Lo que sirve es un proyecto donde nuestra gente pueda ocuparse, pueda progresar, pueda mejorar en la calidad de vida, podamos tener tecnología propia en un montón de rubros y con nuestra propia capacidad. Y vamos a tener un excedente exportable, pero no es lo mismo exportar gas que exportar electricidad, que es un producto más terminado. No es lo mismo exportar crudo que exportar combustibles. No es lo mismo participar del desarrollo de los nuevos combustibles, que son muy importantes y que en el mundo los únicos que están haciendo alguna cosa que otra, en Chile están haciendo algunos plantas pilotos y demás con empresas internacionales inclusive, para sacar nuevos combustibles. No es lo mismo exportar eso o exportar hidrógeno, si tenemos capacidad de acumular y capacidad de generar con renovables grandes cantidades de hidrógeno verde, que también tiene un valor importantísimo en el mundo de hoy, que directamente entregarle la explotación de nuestros recursos energéticos al extranjero, que bueno, que hagan lo que quieran. Es decir, o poner un caño, viste, con una terminal y que se lleven todo el gas y todo el petróleo y listo, ya está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que en definitiva es lo que estamos haciendo. Es decir, si no tenemos el proyecto y la visión de dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, y también cómo nos vamos a relacionar con nuestros vecinos, porque todo esto que yo dije de la unidad latinoamericana es muy importante para que esto funcione. Es muy importante para que esto funcione, porque esa integración física inclusive va a ayudar a que ese modelo quede consolidado como un factor de poder mundial. Nosotros ya no podemos aspirar a ser nosotros solos, ni siquiera Brasil solo, una potencia mundial en un mundo que se volvió multipolar. Si lo que tenemos que hacer es unir criterios. Sin duda. Para cerrar, vos hablabas de que también proponían ellos, o por lo menos dentro del modelo que plantea el embajador Gracioso, el apellido Lamelas, ¿no? Bien debería Lamelas, ¿no? La reforma laboral y sindical. Acá pasó el peronismo igual, más allá de que se haya desvanecido en parte, ¿no es cierto?, lo hayan infiltrado, lo hayan destruido y vivamos todos estos gobiernos entreguistas. ¿Crees que el sindicalismo
o dentro de lo que es el mundo laboral va a aceptar todo esto de tal manera de entregarse de pies y manos? Yo tengo la esperanza de que no. Tengo la esperanza de que no. Pero hay que tener en cuenta una cosa, como dato. Cuando se hizo las reformas del 76, durante el gobierno militar, una de las razones por las que había que destruir la industria argentina era para destruir al movimiento obrero argentino. Entonces, si no había industria, no había movimiento obrero. Y conclusión, si no había movimiento obrero, no había peronismo. Por lo tanto, terminaba con todo el proceso de autonomía de la Argentina. Eso fue, digamos, el modelo en sí. Ese modelo que funcionó y que destruyó, para que te des una idea, la destrucción de la industria argentina de esa primera fase fue idéntica a la destrucción que provocaron todos los bombarderos alemanes en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las fábricas destruidas por los alemanes eran el 20% de la capacidad industrial que tenía Inglaterra. El plan de Martínez de Hoz destruyó el 22% de la capacidad industrial de la Argentina. Igual que si nos hubieran bombardeado. Esto es lo que ocurrió. ¿Eh? Sin tirar bombas. Sin tirar una bomba, ¿no? Solo para destruir un modelo sindical y político. Ahora yo creo que los dirigentes sindicales que han vivido esta experiencia y que han vivido la experiencia de Menem en el mismo sentido, que también tenía el mismo propósito y afectó una gran cantidad de industrias que desaparecieron o se convirtieron en empresas más chicas, en pymes, en muchas empresas que hoy trabajan en la informalidad, pero trabajan. Es decir, hay un montón de cosas que hoy estos dirigentes sindicales, supongo yo, que con la experiencia vivida deben tener las antenas paradas y escuchar esas frases dichas, tanto por el embajador como por la Cámara de todas las multinacionales norteamericanas en la Argentina, tendrían que prenderle todas las luces rojas, porque eso significa que vienen por ellos, ¿no? Y no creo que los dirigentes sindicales vayan a entregar a sus sindicatos así nomás. Poderoso don dinero, ¿no? Dice el dicho. Y sí, pero se quedan sin nada. Yo no creo que sea bueno, incluso hasta personalmente para ellos. Sí, no, pero estamos viendo cosas tan raras que realmente nos preocupa. Y cerrando en un minuto, calificar al embajador Lamelas. Calificarlo a Lamelas, y Lamelas es tiene un mandato del gobierno de Trump y trata de hacer el papel para que lo encomendaron. No fue solamente Braden el que hizo eso, después de Braden vinieron otros a hacer la misma función. Acordate de Todman. Todman durante la época menemista, el otro que perdió la tortuga, que no me acuerdo cómo se llamaba. Todo esto es una larga historia. Tuvimos en algún momento algún reflujo positivo, pero fue solamente circunstancial. Casi te diría, en los años del primer gobierno de Perón, un poco bajaron los decibeles, porque a Braden lo terminan, hay gente que la gente no sabe, pero a Braden lo terminan echando del Departamento de Estado en Estados Unidos. Y eso favoreció... Por las payasadas, claro, todas las payasadas que hizo acá. Sí, eso le costó el puesto a Braden, en gran parte. Y entonces eso favoreció una relación más estable con Estados Unidos y más dinámica. Por eso, por ejemplo, fue cuando Perón le firmó algunos contratos con las empresas norteamericanas, se radicaron algunos capitales americanos y se fabricaban cosas acá, qué sé yo, hubo un intercambio mejor que lo que está proponiendo ahora esta gente. O sea, esta gente vuelve es el túnel del tiempo, ¿no? Esto vuelve para atrás en la historia. Es como Milei, que quiere ir antes de 1912 porque estaba la ley Sáenz Peña. Entonces quiere que voten más. O sea, hacemos esto y ya está, ¿no? Y volvemos Carlos, al túnel del tiempo. Te agradezco muchísimo, nos vemos, si Dios quiere, muy prontito. Nos vemos. Y gracias por todo este análisis que has hecho, que es muy importante para todos nosotros. Te agradezco. Gracias a vos, Juan Manuel, y un saludo a todos los que nos ven. Gracias.
A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado, se nos fue el tiempo, hay que tomar un poquito más de conciencia, modelo, ¿no es cierto? Los norteamericanos van a querer su modelo acá, el tema es cuándo nosotros vamos a poner un modelo nacional, verdaderamente nacional, ¿no? No tenemos que buscar solo figuras, saber es fulano, sutano, mengano, tenemos que tomar conciencia todos, ¿no? De que todos tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Primero tenemos que sacar a este señor que desgobierna, ¿no? Y que está totalmente enfermo, ¿no? Y que un enfermo está llevando adelante el país, cosa que es increíble, que cada vez se hable más que está enfermo, ¿no es cierto?, que es un psicópata y que nadie hace nada, ¿no? Y solamente estamos en los comentarios, esto está saliendo prácticamente en todas las redes, es vergonzoso, ¿no? Pero bueno, tenemos que resolver ese problema, porque ese loco, ese enfermo, es el que está haciendo todos estos pactos con Israel, Estados Unidos, es capaz de entregar todo porque no es consciente de sus actos. Como decía el psiquiatra Básolo, ¿no? No es consciente de sus actos y todos sus actos son nulos, una vez que se demuestra un peritaje de que este señor está enfermo. Lo está demostrando el embajador Lamelas, ¿no? Lamelas, qué apellido, debería, ¿no? Acá parece más Lamelas nuestro presidente que el embajador que va a venir o que supuestamente va a venir. Es vergonzoso la política de la cual se plantea, pero es la realidad de la cual ellos imponen. Y aquí están todos de rodillas esperando a ver cómo poder cumplir y cómo hacer mejor los deberes para poder recibir a Lamelas y cumplir con la política norteamericana, siempre en contra del interés nacional. Ojalá podamos despertar, necesitamos despertar como argentinos, ojalá que ocurra, aunar fuerzas, generar una revolución, hacer una movida, hacer algo que concientice y que nos distinga y pongamos un freno a toda esta entrega miserable que se está haciendo. Pero que haya sido de interés. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.